a que se quede grabado, hermanos, en su mente, en su corazón, uno de estos rostros para que continúen, hermanos, intercediendo por Nepal. El Señor está trayendo, hermanos, se están cerrando las puertas de otros países, ¿verdad? A donde Dios ha llamado misioneros hacia India. Y India ahorita está muy difícil para poder entrar ahí, pero el Señor está llevando, hermanos, estos misioneros a Nepal. Es el tiempo de Dios para Nepal. Y hermanos, su iglesia, usted, hermanos, su oración, hermanos, es muy importante para que el reino de Dios se siga extendiendo en estos lugares. Dios me permitió conocer algunos misioneros, algunos M's, ¿verdad? Nos nombramos por allá, misioneros de diferentes países que hablan español. Hermanos, cada uno de ellos con diferentes propósitos, diferentes llamados, ¿verdad? A ese lugar, pero con el único deseo, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor. El otro video es una plaza en donde están los 3 Budas. También ahí fue muy impresionante el poder ver estas imágenes tan grandes de más de 30 metros, la gente yendo a estos lugares, ¿verdad?, entrando, girando unos cilindros de oración y ver, hermanos, principalmente sus rostros, una necesidad tremenda porque no hay esperanza. ¿Quién sabe si después de la muerte haya esperanza para sus vidas? Aleluya. En Nepal está la ley anticonversión, en la cual no se puede compartir de Cristo, no se puede tratar de cambiar a otra persona a mi propia religión, ¿verdad? Si a uno lo encuentran hablando del Señor fuera de lo que es la iglesia, en la calle, no se pueden hacer campañas, no se puede evangelizar al aire libre. La ley anticonversión dice que uno es castigado, ¿verdad?, con 5 años de cárcel y $550 de multa. En el 2015 hubo un gran terremoto, hermanos, que murieron más de 10,000 personas. Hay mucha destrucción ahorita en el país todavía, ¿verdad? Hay gente que todavía sigue, después de año y medio, siguen viviendo en casas de plástico, ¿verdad? Ahí pasando fríos, pasando calores, ¿verdad? Y las necesidades siguen creciendo, hermanos. La manera, ¿verdad?, en que muchos de los misioneros trabajan es, ante el gobierno se entra con diferentes tipos de visa. La visa de estudiante, la visa de turista, ¿verdad?, de 1 a 5 meses puede uno estar en el país. La visa de estudiante, bueno, por 2 años o un poco más de 2 años, ¿verdad? El gobierno da ese tipo de visa para poder permanecer ahí. Y el otro tipo de visa es como comerciante, poniendo un negocio, le extienden a uno una visa de 5 años. Esa visa, hermanos, pues yo estoy orando, ¿verdad? Y les pido con todo mi corazón que se acuerden, hermanos, de interceder para que el Señor, a los que nos ha llamado a estos países, hermanos, nos abra las puertas para poder permanecer ahí por más tiempo. Este es el video. Bueno, ahí lo que estoy diciendo, hermanos, es que es una plaza, ¿verdad?, en donde están estos 3 Budas. La gente se acerca, ¿verdad?, gira estos cilindros, que es parte de su rito, y pido oración, ¿verdad?, por este precioso país. Ahora sí, el PowerPoint, hermana, por favor. El nombre del proyecto se llama Lámpara, por su luz alumbrando en lo alto, en base al Salmo 119:105. Nepal pues está entre la China y la India. Es un país pequeño de 30 millones de personas. Está, ¿verdad?,
China. Hay 3 tipos de territorio, ¿verdad? Es como área selvática entre la frontera de India y Nepal. En el centro, ¿verdad? Son montañas altas, muy verdes y muy hermosas, donde hay muchos grupos étnicos ahí viviendo. Y también las montañas más altas, que es un rango, ¿verdad?, de montañas que son los Himalaya. También hay gente habitando, ¿verdad?, exiliados de Tíbet, que se fueron a establecer a las montañas de Nepal. Y esos grupos son budistas principalmente, son lugares muy cerrados, ¿verdad?, al evangelio. Se escucha que hay siquiera 1 o 2 creyentes, ¿verdad?, en esa área, en ese rango de montañas. Esa es la bandera de Nepal. Estos son diferentes grupos étnicos o trajes típicos de los nepalíes. El idioma principal pues es el nepalí. Y hay más de 127 grupos étnicos. Ese es el traje, o este es el grupo étnico Guru, que son quienes el Señor ha puesto en mi corazón con quienes servir. Son hombres y mujeres de montaña. Ellos se dedican a la agricultura, hablan el idioma Guru. Y Dios me permitió, hermanos, conocer en una villa a 3 creyentes, y el tercer cristiano, ¿verdad?, el tercer creyente estaba reuniendo a niños para compartirles lo que él estaba aprendiendo de la palabra del Señor. Ahí no había iglesia, y mucho menos tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Existen 2 tipos de gurú en cuanto al idioma: gurú del este y gurú del oeste. El gurú del este son unos 12,000 personas lo hablan, no hay película de Jesús traducida en su idioma, hay grabaciones, ¿verdad?, en su idioma, y no existe la Biblia traducida. En el gurú del oeste hay 461,000 personas que lo hablan. Existe la palabra de Dios, ¿verdad? Nada más el Nuevo Testamento está traducido en su idioma. Y está la película de Jesús, también traducida en su idioma, y unas cuantas grabaciones traducidas en el idioma Guru. El proyecto es, ¿verdad?, el año pasado Dios me permitió ir a capacitarme, ¿verdad?, en lo que es la capacitación para la traducción bíblica, que es una capacitación de 9 meses. Una traducción bíblica, hermanos, dura 9 años. Puede colaborar, ¿verdad?, en lo que es el Nuevo Testamento, y luego otros 9 años para hacer la traducción del Antiguo Testamento. Dios me permitió regresar y luego recaudar fondos, hermanos. Es lo que es mi tarea en este tiempo, poder completar lo necesario para estar allá, 730 días o lo equivalente a 2 años. Luego estar en Nepal 2 años, ¿verdad? Si Dios lo permite, saldré de aquí en el mes de octubre, estar allá, ¿verdad?, entrar a la escuela del idioma nepalí, que es la única visa, ¿verdad?, siguiente que el país me podría otorgar para poder estar allá. Y los fines de semana, hermanos, de lunes a viernes tendría que ir a la escuela del idioma, y los fines de semana moverme a la ciudad de Pokhara, que es donde se está haciendo la traducción del Nuevo Testamento al idioma Guru. Estando allá, hermanos, terminando esta capacitación de 9 meses, Dios me permitió regresar a Nepal y hacer una investigación en cuanto a qué probable es, ¿verdad?, colaborar en la traducción bíblica para este idioma Guru. Dios me abrió las puertas para hablar con el encargado, y el encargado me dijo: hermana, eres bienvenida para poder integrarte a nuestro equipo. Dice, porque el año pasado, o sea, en el 2015, ya inició el proyecto de traducción bíblica para ese idioma. Tarda 9 años, ¿verdad?, la traducción del Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, y podemos integrarte, hermana. Si tú quieres ir a servir en la montaña directamente, te podemos capacitar en lo que es la alfabetización para que entres como alfabetizadora y puedas estar allá en medio, ¿verdad?, de la gente en las montañas. Y eso es, el Señor, hermanos, se encarga de todo. Simplemente si nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, el Señor acomoda todas las cosas, ¿verdad?, para gloria de su nombre. De 730 días, hermanos, que son el equivalente a 2 años, aún faltan 300 días, que equivalente son 600 pesos o $30 por día, ¿verdad?, para estar en Nepal. Lo que abarca esos $30, ¿verdad?, por un día en Nepal es la escuela, el hospedaje, el transporte, los viajes a las comunidades a donde vamos a estar viajando, ¿verdad?, el alimento, y estar allá, ¿verdad?, sería eso. ¿Qué dice aquí, hermanos? Ay, santo.
Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Tiene usted la palabra de Dios, hermanos, en sus manos. Tiene usted la vida, ¿verdad? La luz de Cristo que va a iluminar su caminar, hermanos. Y agradecida estoy, hermanos, con Dios por esta bendición. Y bendito sea el nombre del Señor en todo momento, hermanos. Gracias, hermanos, por la carga, hermanos, por orar por Nepal. Que el Señor también alcance, ¿verdad?, a este país, y así como dice su palabra, ¿verdad?, en el Apocalipsis, que estaban delante del trono y del Cordero, ¿verdad?, de muchas tribus, pueblos y lenguas, muchas de estas banderas, ¿verdad?, naciones representadas delante del Señor en aquel día, hermanos. Gracias por colaborar, hermanos, por ser parte en su corazón de llevar la palabra del Señor a estas naciones. Así, hermanos, quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos. Marcos 6:30. Marcos 6:30. Vamos a leer hasta el versículo 44, 30 al 44. Leo yo el primer versículo y me ayudan con el siguiente. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y comieron todos y se saciaron. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das de estar aquí, Señor, reunidos con un solo propósito, Señor, de exaltar tu nombre, Señor. De recibir de ti, Señor, el alimento para nuestra alma, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales. Abre nuestro oído, Señor, nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a servirte, Señor, a ser usados en tus manos, Señor. Úsanos, Señor, bendícenos, Señor, y bendice este precioso momento, Señor, por medio de tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ocupen sus lugares.
¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? La respuesta de sus discípulos nos da una pista de lo que pudieron haber sentido los discípulos, ¿verdad? Al escuchar a Jesús dándoles esa orden. Ellos no pudieron ver, ¿verdad?, que la petición que les hacía el maestro minutos antes sería realidad. A todos nosotros, ¿verdad, hermanos, que hemos decidido seguirle al Señor, cada día se nos presenta, ¿verdad?, este gran reto. ¿Qué les voy a responder a mi maestro? Jesús nos muestra, ¿verdad?, que es posible darle a otros de comer, tomando de él 3 cosas importantes. En primer lugar, para darles a otros de comer, necesito compasión. El versículo 30 dice que los apóstoles, ¿verdad?, se juntaron con Jesús y empezaron a contarle al Señor, ¿verdad?, todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. El Señor los mira y les dice: vengan, vamos a un lugar aparte, un lugar desierto, para que descansen un poco, ¿verdad? Porque eran mucha gente, ¿verdad?, que iba y venía, de manera que a veces ni tenían tiempo para dejarlos comer. Y Jesús se los lleva, ¿verdad?, a un lugar aparte. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Compasión, hermanos, compasión. Es lo que el Señor Jesús mostró a la vida de sus discípulos. Los ve cansados, los ve tal vez afligidos y les dice: vengan, vamos a un lugar aparte. El Señor Jesús posiblemente lo vio a usted cansado, rescató su vida, rescató su alma. En lo personal, el Señor me rescató, me levantó, me dio una nueva vida, tuvo compasión de mí. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá, ¿verdad?, a pie desde otras ciudades. Los identificaron a los discípulos que iban con Jesús y empezaron a caminar, ¿verdad?, para alcanzarlos. Personas, mucha gente seguía a Jesús. Algunos de ellos realmente buscaban las palabras de Jesús porque traían vida a sus almas en el momento en que ellos escuchaban. Otras personas solamente lo seguían para criticarlo, para ver qué veían. Otras personas solamente porque cubría sus necesidades. Otros porque ya habían, ¿verdad?, experimentado la alimentación, ¿verdad?, que por medio de un milagro Él proveía y lo seguían. Muchos los vieron y le reconocieron y los alcanzaron. Entonces Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús, hermanos, no solamente los vio así de lejos, no. Ahí podemos ver que pasó en su corazón, ¿verdad? Sintió esa compasión por ellos, porque al verlos tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, desorientados, tal vez buscando a alguien a quien seguir. Los mira y tiene compasión de ellos y empieza a enseñarles muchas cosas, a sanarles, a compartirles. Esa misma compasión, hermanos, quiere el Señor que nosotros tengamos por las necesidades de otros. Y la compasión, hermano, no solamente se logra estando y siguiendo a Jesús. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, qué pasó en el corazón de los discípulos. El seguir a Jesús, hermanos, no nos asegura tener compasión profunda por las necesidades de otros. Compasión es poder dolerse de una necesidad de otra persona y suplirla y levantarse
Compasión es algo muy diferente que solamente tener lástima, porque yo puedo tener lástima de ver, ay, pobrecita esta persona, ¿verdad? Y no hacer nada. La compasión, hermanos, es algo más profundo, es un sentimiento de misericordia, algo que nos duele, algo que nos llega hasta las entrañas, ¿verdad? Y nos lleva, ¿verdad?, a levantarnos de nuestro lugar y suplir la necesidad de la otra persona. Y esa compasión, hermanos, solamente proviene del amor de Dios, del amor de Dios que nos levanta, que nos lleva a suplir esa necesidad. La compasión solamente te la puede dar el Señor. Si necesitas compasión, hermano, quiere decir que tu corazón está endurecido. Pidámosle al Señor, hermanos, que tenga misericordia de nosotros una vez más y nos dé un corazón sensible para compartir con otros. En segundo lugar, para poder darles a otros de comer, no solamente es necesaria la compasión, sino también se necesita la fe. Darles a otros de comer. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, ya es tarde, ¿verdad? La hora, ¿verdad? Es muy avanzada, el lugar está desierto. Despídelos, mándalos, Señor, para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Qué le dijeron ellos? Que vayamos y les compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué habrá pasado en el corazón de los discípulos al escuchar eso? 200 denarios, hermanos, significaba más de 7 meses de trabajo. Como diciendo, ¿cómo, Señor? ¿De dónde vamos a sacar para poder comprar, para alimentar a toda esta multitud? Pero su fe, hermanos, fue probada. No solamente necesitamos la compasión, Señor, hermanos, sino también necesitamos fe. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermanos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un razonar de decir, no tenemos, ¿cómo piensa el Señor que vamos a darles de comer a toda esta gente? El Señor, hermanos, al decirles, denles ustedes de comer, Él sabía que los discípulos tenían ese alimento con el cual poder alimentar a toda esa multitud. Pero la enseñanza no era el alimento físico, sino el alimento espiritual. Que ellos tenían, ¿verdad?, el alimento necesario espiritual para alimentar a toda esa multitud. Era la enseñanza que el Señor Jesús les quería dar. La fe, hermanos, en la que nosotros tenemos no es una fe, hermanos, basada en lo que podamos ver. En estos tiempos nos puede mucha gente decir, hasta no ver, no creer. No, si yo no veo, yo no creo. No. Para nosotros, hermanos, nos dice la palabra de Dios, si creyeres, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Esa es nuestra fe. El poder creer en el poderoso, invisible, hermanos, pero poderoso Dios. Esa es nuestra fe en Dios. Es como si usted fuera a cruzar un puente, hermanos, que está todo podrido y dice el Señor, camina sobre ese puente que yo te sostendré. Y usted empieza a caminar a pesar de que sabe que en cualquier momento se va a quebrar, ¿verdad? Porque está podrido. Pero si le dice el Señor, camina. Usted camina porque tiene la fe puesta en Él, en el invisible pero poderoso Dios. Dadles vosotros de comer. El Señor sabía que ellos tenían el alimento con el cual alimentar a toda esta multitud. Y muchas cosas pudieron pasar en el corazón de sus discípulos, hermanos. Muchas cosas, una revolución muy grande, ¿verdad? De decir, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Cómo vamos a nosotros darles de comer?
comer, pero el Señor tenía la respuesta. Para poder alimentar, hermanos, a otros se necesita fe. Pongamos, hermanos, en manos de Dios todo lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Porque el Señor, hermanos, en todo momento se va a glorificar. Si usted le entrega al Señor todo, hermanos, el Señor mostrará su poder si tiene fe en Él. Y dice la palabra de Dios: al que tenga falta de fe, pídame. En tercer lugar, para darles a otros de comer, no solamente necesitamos, hermanos, compasión, no solamente necesitamos la fe, sino también se necesita obediencia. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Les dio una orden: vayan y vean. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Cuántos panes tenéis? Vayan y vean. Fue una orden: vayan, vayan, vayan. Ellos obedecieron. Traen los panes, se los presentan delante al maestro, 5 y 2 peces. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Qué pasó en sus corazones? Hasta este punto, hermanos, ellos ya habían experimentado milagros con sus propios ojos, estando con el Señor. Habían visto al endemoniado haber sido sacudido por el poder de Dios y liberado. Habían escuchado y visto, hermanos, cuando el Señor Jesús le habla a las aguas para que se calmen y se empiezan a poner apacibles. Habían visto, ¿verdad?, cómo la mujer al tocar su manto es liberada, ¿verdad?, de años de tener esa enfermedad. Muchos milagros, hermanos, pero eso no había logrado cautivarlos con una fe profunda en Jesucristo, a pesar de haber andado con Él mucho tiempo. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Ellos obedecieron. Aún con sus dudas, hermanos, ellos obedecieron. Les mandó que se hiciesen recostar, los acomodaron, ¿verdad?, en grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús toma los panes en sus manos, los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo, los bendice, los parte, los entrega a sus discípulos para que ellos a su vez los empiecen a entregar. 1, 2, 3, 50, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personas, sin incluir niños y mujeres. Ahí se estaba cumpliendo, hermanos, las palabras que antes el Señor Jesucristo les había dicho: denles ustedes de comer. Esa fue, hermanos, una representación. En el momento en que Jesús toma el pan y lo parte, su cuerpo iba a ser partido por nuestros pecados para la redención del mundo, para la redención suya y mía. Su vida, hermanos, se convierte en ese pan espiritual que en el momento de aceptarlo trae vida y paz a las personas que lo reciben. Se lo da a sus discípulos y ellos empiezan a entregarlo a toda esa multitud y se hace ese milagro. Dice que repartieron los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Les he hablado, hermanos, que para darles a otros de comer, el Señor nos dice que sí es posible, pero se necesitan 3 cosas. En primer lugar, la compasión.
esa que nos mueve, ¿verdad?, desde lo profundo de nuestro corazón por la necesidad de otros. Y esa compasión solamente la da nuestro Dios. En segundo lugar, la fe, esa que nos hace creer en el invisible pero poderoso Dios. En tercer lugar, no solamente necesitamos la compasión, la fe, sino también la obediencia. Que a pesar, hermanos, de todas sus dudas, como los discípulos, ¿verdad?, con todas sus dudas, ellos obedecieron, porque creyeron, ¿verdad?, que ese pan era poderoso para saciar el hambre de esas personas. Creyeron, ¿verdad? Con todas sus dudas, ellos obedecieron. Porque el Señor, hermanos, es poderoso para abundar. Denles a otros de comer. ¿Qué le vamos a responder al Señor, hermanos? El Señor ha puesto en nuestras manos ese pan de vida, que es Jesús, que es Él mismo. El Señor nos ha salvado. Levante sus manos si el Señor le ha salvado. Amén. El Señor ha puesto en sus manos ese precioso pan de vida que es Él. En nuestras manos está, hermanos, que ese pan no se eche a perder. El Señor, hermanos, nos ha dicho, sea poco lo que usted crea que tenga, hermanos, Él va a poder alimentar a muchas multitudes a nuestro alrededor si tan solo nosotros creemos. ¿Quiere usted, hermanos, servirle al Señor? ¿Quiere usted compartir ese pan de vida? Póngase de pie y vamos a decírselo al Señor en esta tarde. Si alguien desea pasar a este altar, el altar está abierto. El Señor quiere usar nuestras vidas, así como usó la vida de estos discípulos, que fueron ese medio para poder alimentar a esa multitud. El Señor Jesús les proveyó ese alimento. Él mismo, ¿verdad?, se partió por la redención del mundo. Se lo entregó a sus discípulos y ahora cada uno de sus discípulos tenemos ese pan de vida en nuestras manos para poderlo entregar a otros. Digámosle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, que ese pan de vida, Señor, que tú me has dado, que eres tú, no se eche a perder en mis manos. Ayúdame a compartirlo a otros, a darlo, Señor, a otras personas en necesidad, Señor. Toca mi vida, conquista mi corazón, Señor. Conquista mi corazón. Los discípulos, a pesar de andar tanto tiempo contigo, tal vez no fue conquistado su corazón con una fe profunda, Señor, que les ayudara a creer, Señor, en lo que pudieras tú hacer. Señor, dame compasión, Señor. Dame un corazón sensible, Señor, a tu voz, sensible a las necesidades de otros, Señor. Que esa compasión me mueva, Señor, me mueva, Señor, me levante, Señor, por ir y compartirles a otros, Señor, que están como yo estuve, Señor, en gran necesidad profunda, Señor, sin conocerte, sin paz, sin esperanza, sin sentido de vivir, Señor. Aquí, Señor, en este lugar aún hay personas hermosas, Señor, que te necesitan. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo, que trae vida y vida en abundancia. Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy en esta hora es su oportunidad. Jesús le hace esta invitación. Él quiere llenar su ser con su presencia. Él quiere hacerle hijo de Dios, reconciliarle con el Padre Celestial. Dígale, Jesús, perdóname. Cierre sus ojos y dígale, Jesús, perdóname. Jesús, sálvame, Jesús. Yo reconozco que soy pecador, que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida, para darme una vida eterna y una vida contigo, una vida feliz en esta tierra. Te necesito, te necesito. Reconózcalo, necesito usted a Jesús. No puede vivir vagando sin conocerle. Ábrale su corazón en
familias, Señor, les has dotado, Señor, de dones, de talentos, les has hecho mayordomos, Señor, de su tiempo, de su voluntad, de su cuerpo, de su vida, Señor, de su familia, de sus finanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner todo en tus manos, Señor. Tú multiplicarás esos panes, Señor, y esos peces, Señor, para poder darles a otros de comer, Señor. Conquista nuestro corazón, Señor, que no hagamos oídos sordos